Amigos de Antena San Luis, me da muchísimo gusto saludarles y en esta ocasión recibir aquí para platicar a José Luis Ruiz Contreras. ¿Cómo estás, José Luis? Jesús, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchos temas. Eres candidato a magistrado del Poder Judicial de San Luis Potosí, pero tienes una trayectoria dentro de todo el sistema de justicia muy particular, porque has sido ya parte del Poder Judicial como juez, has sido fiscal general del Estado, has sido subprocurador de averiguaciones previas, es correcto, y recientemente secretario de Seguridad Pública. Así es. Entonces entiendes todos los espacios de ese sistema complejo que es desde prevenir y atacar las causas hasta el procesamiento de todas las denuncias, la búsqueda de los culpables y después el tema de dirimir los conflictos, ¿no? Y de tratar de atender justamente el apego a las leyes a la hora de dictar una sentencia. Qué complejidades, ¿no? Pues mira, es parte de lo que decidí en su momento, en mi juventud, estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma e inmediatamente incorporarme al Poder Judicial después de haber transitado algunos años como pasante de Derecho. Y una vez que ingresé al Poder Judicial, pues me generó la expectativa del área penal, porque predominantemente en su momento estuve en áreas de civil, familiar, amparo. Con el transcurso del tiempo me fui especializando en materia penal, que me llevó a ocupar una secretaría de un juzgado por 9 años, ocupar también una secretaría de un juzgado de distrito en materia penal, y posteriormente colaborar como subprocurador de averiguaciones previas, subprocurador de control de procesos, y siempre en el ámbito penal, hasta que en su momento participo también en una convocatoria para ocupar un cargo en la primera generación de juez de control y tribunal de juicio oral, lo cual me amplió todavía aún más el panorama, puesto que fui quien integró el primer tribunal de juicio oral en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, y a la postre también en el 2017 emitir la primera sentencia condenatoria dentro de un procedimiento abreviado en el municipio de Río Verde. De ahí obviamente se generan otras expectativas. Me desarrollo como juez durante un lapso de aproximadamente 7 años, y finalmente en el 2021 el Congreso del Estado me nombra como fiscal general del Estado de San Luis Potosí, el cual satisfactoriamente, puedo decirlo, se cumplió con las expectativas. Se generó un ambiente cordial, pero también generamos un proyecto de coordinación con otras instituciones, un plan de persecución penal, concluimos regeneramos una policía de investigación que estaba muy lastimada por señalamientos en su contra. Y después de que salgo de la fiscalía, me nombran, el propio gobernador me toma protesta como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya con esta reforma judicial al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, pues en el mes de enero tomo la decisión de inscribirme en las convocatorias para participar en esta selección de aspirantes. Ya hoy tengo la oportunidad de aparecer como candidato dentro de una boleta con el número 34 en color rosa, y pues a participar en las elecciones del próximo 1 de junio. En verdad es regresar al Poder Judicial, a mis orígenes, para continuar llevando esa justicia que toda la sociedad, todos los potosinos requieren. Es un cargo importante dentro del Poder Judicial, y me considero que soy una persona que tiene la capacidad, el profesionalismo, la objetividad para resolver los asuntos que se me presenten, y esta parte pues es lo que me originó y me encaminó a tomar esa decisión. En su momento separarme de la secretaría para ya hacer una campaña formal, piso parejo para todos, pero tratando de recorrer la mayor parte de los municipios, lo cual estoy haciendo al día de hoy, con esa expectativa y con ese firme objetivo: regresar al Poder Judicial, ocupar un cargo de magistrado durante los próximos años y contribuir nuevamente a regenerar ese tejido social que tanta falta hace también dentro del propio Poder Judicial, porque hay asignaturas pendientes dentro del sistema de justicia penal, civil, familiar, oral, mercantil, y por ello quiero contribuir también a que se genere esta parte
de la Administración de Justicia bajo un sistema de gestión de procesos. Esto debe de ser así, bajo esta gestión en donde cada uno de los actores intervinientes conozcan cuáles son sus funciones, pero también seamos sensibles ante las exigencias de la sociedad, que eso es muy importante una vez que estemos en la magistratura, Jesús. De acuerdo. En toda esa experiencia, ¿cuáles son 3 puntos mejorables? Cosas que finalmente, de llegar a ser electo en esta oportunidad, tú podrías impulsar desde la magistratura siendo parte del Pleno del Supremo Tribunal. Sí, mira, son objetivos, esto de acuerdo a la visión y a la misión que uno tiene una vez que nos favorezca el voto como magistrados el 1 de junio. A partir del primer día, que sería el 15 de septiembre, plantearía yo al Pleno y también a los diversos órganos de administración y disciplina programas primero de abatimiento al rezago para consolidar el sistema de justicia penal. Hay un rezago impresionante en el desarrollo de las audiencias. Es cierto, se programan quizá 350 audiencias a la semana en el sistema de justicia penal, pero solamente se desarrolla el 25% de esas audiencias. ¿Qué tenemos que generar? Bueno, generar un sistema de gestión de procesos, lo cual ya está, simplemente es consolidarlo, y esto va a permitir consolidar el sistema de justicia penal que tanto se auguró que se iba a terminar con ese rezago histórico que por años en el sistema inquisitivo permeaba, y no ha sucedido. Ya tenemos más de 10 años que se implementó aquí en San Luis Potosí y no se ha consolidado. Y en materia familiar y civil viene un mismo esquema, donde ya la oralidad, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiar que se va a implementar, la oralidad en materia mercantil, y los procesos deben de ser más ágiles. Se deben de generar también condiciones de mediación, conciliación en las materias que así lo permitan, pero una asignatura pendiente y que el Poder Judicial tiene esa deuda también con la ciudadanía es respecto del tema familiar. Las medidas de protección a favor de las mujeres, de las niñas, de los niños, adolescentes, en donde se tiene que dar cumplimiento a las mismas y un seguimiento puntual. No hay un seguimiento puntual, esa es una realidad, lo cual tenemos que generar. Esto es a través de una coordinación y son los puntos que yo estoy planteando desde hoy y plantearé una vez que me incorpore al Poder Judicial como magistrado, Jesús. De acuerdo. Existen 2 puntos que me gustaría tratar. Uno esencialmente tiene que ver con la mediación. Claro. A veces es mejor dirimir el conflicto antes que someterse a todo el proceso y además al desgaste que implica y además al gasto que implica para el Estado mexicano y potosino de esta circunstancia. ¿Qué se puede hacer para impulsar la mediación, José Luis? Mira, la mediación y la conciliación son 2 etapas previas a cualquier conflicto entre particulares, incluso entre particulares y el Estado, y siempre se debe de ponderar. La mediación, la conciliación, los medios alternos de solución de conflictos son primordiales. Hay que apostarle a ello, puesto que una vez que la ciudadanía, abogados litigantes, considere que a través de estos mecanismos alternos se puede solucionar una causa, un proceso, un problema, un conflicto entre particulares, sin llegar a un juicio que es tedioso, prolongado, desgastante tanto psicológicamente, económicamente, pues entonces a través de la mediación podemos llegar a un buen arreglo, un buen convenio, y a eso le debe de apostar. El sistema está diseñado para agotar estos mecanismos, y en verdad que no sea las instituciones, las autoridades, pero esto es un trabajo conjunto, Jesús. Es un trabajo que tanto la Secretaría de Seguridad, la Comisión Estatal de Víctimas, la propia Fiscalía, el Poder Judicial, el Centro de Conciliación del Poder Judicial, los tribunales laborales, mercantiles, familiares, debemos de apostar a ello. ¿Por qué? Para eficientar los tiempos y concluir las causas, pero esto también ahorrar ese desgaste que terceras personas, cuando están involucradas en un tema de esta naturaleza, pues se ven afectadas, como son las víctimas, ofendidos o bien menores que están involucrados en determinados conflictos. Es necesario ponderar la mediación, la conciliación, para evitar un juicio desgastante como ocurre al día de hoy. Por otra parte, en los estudios a los que he acudido recientemente, y más por la atención que nos merece todo el proceso inédito del Poder Judicial, vemos con tristeza que la mayor parte de los motivos para presentar una querella, para generar una demanda
para llegar al Poder Judicial a que se trate de dirimir, viene en un tema emotivo de venganza. Es decir, la gente en este país no tiene una cultura jurídica sólida. No hay mucha confianza en las instituciones. Y casi siempre cuando se llega con intención de venganza o con una emoción negativa. ¿Cómo cambiar la mentalidad de la gente, recuperar la confianza, instruirla en ser parte armónica de un sistema donde nos aprendamos a respetar en principio? Esto es muy importante. Tenemos que cambiar la ideología, la forma de pensar todos los ciudadanos, pero principalmente un actor dentro del proceso penal son los abogados. Los abogados que tenemos que hacer un trabajo muy importante para con la sociedad, para con las víctimas, en donde ya no es exigir sangre, exigir venganza, sino que se conozca la verdad, que se repare el daño, que el justiciable no quede impune, y eso es muy importante, que son los objetivos del sistema de justicia penal en este proceso acusatorio y oral. Por tanto, ponderar estas vertientes de conocer la verdad, que en realidad qué fue lo que sucedió, ayuda mucho mentalmente a la ciudadanía. En verdad, las cosas sucedieron de esta manera, las partes pueden quedar satisfechas, y eso es muy importante, y quitas ese estigma o esa cerrazón de querer sangre, de querer venganza, de querer que la persona esté en la cárcel. Este proceso, el proceso penal acusatorio, ya no está diseñado para que las personas permanezcan privadas de su libertad. ¿Quiénes sí? Quienes a través de las medidas cautelares lo requieran por los riesgos, al menos en 3 vertientes que se pueden y que sea necesario mantenerlos ahí. Pero este sistema implica que las partes salgan del proceso de una prisión para enfrentar el proceso de libertad y llevar a cabo la reparación del daño, buscar salidas alternas, mecanismos de solución alternos a través de un acuerdo reparatorio, una suspensión, en fin, otras formas de solucionar el conflicto, incluso a través de un perdón, pero ya no precisamente a través de una prisión preventiva o de cárcel o de sangre, como en el sistema inquisitivo así permeaba, así era, y que pues todas las personas se mantenían privadas de su libertad por años sin que se concluyera este proceso. Y esto, por otro lado, pues implica que ya no existan tantas personas privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia. ¿Por qué? Porque hay formas de concluir los procesos sin llegar a una sentencia, sin que se emita una sentencia, y tiene efectos beneficiosos para todas las partes. De acuerdo. Nos gustaría muchísimo estar en contacto contigo también después de la elección para ver cómo aterriza el tema. Es una situación también atípica. Casi siempre cuando hay elecciones en este país del poder legislativo o ejecutivo, pues los resultados los conocemos casi en la noche o al día siguiente. Ahora pasarán algunos días, pero te invito a que regreses por favor con nosotros para que nos cuentes cómo fue todo el proceso y le recuerdes a la gente cómo votar por ti. Claro que sí, Jesús. En verdad que es muy importante. Si me permites, aquí traemos una boleta, ¿sí?, en donde las autoridades electorales nos designaron un número a cada uno de los candidatos. En este caso yo aparezco en la boleta con el número 34, boleta rosa. Esa boleta rosa se va a llenar en este proceso electoral. Ya no se tachará un logotipo, una fotografía del candidato o candidata, por supuesto que además no aparecen fotografías, solamente nombres y el número que le correspondió. En este caso aparece el número 34, José Luis Ruiz Contreras, y al reverso estamos haciendo, me permití imprimir un ejemplo de cómo vendrá la boleta. Todas las boletas están divididas a la mitad. Del lado izquierdo se va a votar por 8 mujeres y del lado derecho por 7 hombres. Así como está identificado el número 34 en la boleta, es así como se va a votar. Colocar el número del candidato a que se registró o que conocemos para que pueda ocupar un cargo. Invitar a la ciudadanía en 3 aspectos. ¿Cómo nos pueden ayudar, Jesús? Primero, incentivar el voto, salir a votar, no dejarlo en manos de unos cuantos. Segundo, pues identificar la boleta rosa. Nos van a dar una serie de boletas de diferentes colores, identificar la boleta rosa y colocar el número 34 en la parte superior del lado derecho de esta, en donde así cada uno de los candidatos tenemos derecho a un voto por cada boleta, de acuerdo a la boleta en donde nos encontremos. Por tanto, como tú lo referías, efectivamente las elecciones se desarrollan en la jornada electoral en las mismas casillas que se instalaron el año pasado para la elección de presidentes municipales y presidente de la República, diputados. En la misma sección se van a instalar con funcionarios diferentes en un horario de
8 de la mañana a 6 de la tarde, y ya una vez que concluya el proceso electoral, la jornada electoral, a partir de las 6 de la tarde, se cierran las casillas, se van a remitir las urnas a los comités distritales, posteriormente a las instalaciones del CEPAC, y aproximadamente comienza el conteo al día siguiente hasta el día, quizá más tardar el día 15 de junio, en que tendremos los resultados de quiénes fueron los ganadores. Esto por los números que se van a tener que contabilizar en cada una de las boletas. Invitar a la ciudadanía que haga este proceso y que en su momento identifique la boleta rosa con el número 34. Gracias por venir, José Luis. Al contrario, mucha suerte, gracias. Estaremos viéndonos muy pronto. Gracias. Hasta pronto también para todos ustedes. Quédense siempre en Antena San Luis.